y su cargo? Roberto Merino Jorquera, coordinador general de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi. ¿Cuál es su relación con la villa, con el parque? Mi relación desde la experiencia es a partir del año 75. Es decir, un largo recorrido por el cuartel Terranova, construcción del parque, rescate del lugar y en la corporación en tanto que tal. Es decir, soy socio fundador de la corporación, fui miembro de los 2 primeros directorios y luego una cercanía siempre con la corporación, en tanto que ex secuestrado del lugar. ¿Cuál es el fin de la corporación Parque por la Paz? La corporación es una corporación de derecho privado sin fines de lucro, que se inaugura se funda el año 96 y que tiene como objetivo es la promoción de los derechos humanos, en términos genéricos, el rescate de la memoria histórica y crear un mensaje a la sociedad civil acerca de los hechos ocurridos en este lugar. Y no solamente en este lugar, porque también estamos estrechamente relacionados con otros sitios de memoria como Londres 38, José Domingo Cañas, Venda Sexy y todos los otros sitios que se han ido creando hasta la fecha. Pero también hacemos parte de una coalición internacional de sitios de memoria y de conciencia, que es una organización internacional que reagrupa a todos los sitios que tienen estas características a través del planeta. Pero nuestras relaciones más estrechas son con Memoria Abierta Argentina, que hace parte de la coalición, y otros centros que están en Uruguay, Brasil y en América Central. ¿Se ha declarado como un monumento nacional? Esto fue declarado sitio de memoria, monumento nacional, el año 2005 por decreto del Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cómo interactúa la corporación hoy día con la sociedad? Uno de los grandes objetivos de la corporación, en tanto que tal, es a través de todos sus componentes, es decir, de todos sus actores, ex secuestrados, familiares de detenidos desaparecidos, amigos de la corporación o gente que siempre está gira en torno a lo que algunos llaman el mundo de los derechos humanos, es rescatar la memoria, reconstruir y construir una pedagogía que tenga como objetivo transmitir a la sociedad civil y a sus distintos estamentos lo que sucede en el lugar y además interactuar políticamente en sentido amplio de qué es lo que se debiera hacer para que estos hechos no vuelvan a suceder. Pero no hay ninguna garantía política de que esto no pueda volver a suceder, porque bueno, lo que cambia en definitiva es la tecnología, pero el castigo como objeto político es siempre el mismo. Y eso lo podemos ver a través de la experiencia, o toda la experiencia concentracionaria en el siglo XX. Bueno, y la violación a los derechos humanos se ven día a día en distintos niveles, pero estaban presentes en la sociedad. Nosotros pensamos que, bueno, ya hay una reflexión colectiva con la coalición y con otros miembros de la coalición, que no podemos quedar simplemente en la reconstrucción de esta memoria petrificada que es el pasado, o sea, tiene un sentido del presente. Y cuando hacemos una mirada a la sociedad civil donde nos toca interactuar, estamos pensando también de que es la violencia como categoría sociopolítica y no lo de la violación de derechos humanos, porque todos los estados hoy día reconocen las cartas, tienen tratados internacionales y convenios a propósito de todo lo que es este despliegue mediático de lo que son los derechos humanos, pero el problema se provoca en la práctica, es decir, cómo se traduce esto, las actitudes y los comportamientos políticos de los estados para la defensa de los derechos civiles y políticos en sentido amplio, y no esta concepción tan restringida de derechos humanos que más bien es el derecho humano de las víctimas y no de la sociedad civil en su conjunto. Es decir, estamos pensando en la violación o la violencia que se impregna en la sociedad civil a propósito de los comportamientos del Estado, pero también en la sociedad civil, es decir, la violencia intrafamiliar, la violencia intraescolar, la violencia que se produce al exterior de estos centros o estos tipos de recintos, y también la interacción que se provoca como eje central la violencia en la sociedad civil. Ese es que el producto de lo que algunos llaman el sistema. Claro. Es decir, vivimos en una sociedad capitalista con determinadas características en que la viencia juega un rol central. Claro que sí.
Ahora la corporación tiene como una posibilidad de instalarse aún más en la sociedad, creemos nosotros, en el sentido de lo mismo que estamos conversando, el hecho de poder estar presente además de en el pasado, en el presente, en lo que pasa hoy día, en todos los términos de violación a los derechos humanos que hay, como por ejemplo, no sé, la discriminación. Aquí en Chile existe mucha discriminación con los extranjeros, existe mucha discriminación entre nosotros mismos. Y nosotros creemos que podemos llegar a un público nuevo, podemos llegar a un segmento de nuestra sociedad que viene con prejuicios, que son jóvenes en su mayoría, que vienen con prejuicios familiares, etcétera. Y pensamos que puede explotar muy fuertemente el Parque por la Paz como un hito importantísimo del país, que pueda funcionar como eje de la defensa de los derechos humanos, no solo del pasado, sino del presente y el futuro. Y yo creo que va un poco de la mano con los fundamentos de la corporación. Ahora, ¿cómo interactúan ustedes hoy día con la sociedad en términos, por ejemplo, de estos segmentos que no están abarcados? Porque nosotros entendemos perfectamente bien de que el Parque por la Paz tiene un segmento que lo tiene ganado, por así decir, que somos los que tenemos más respeto y tenemos conciencia de lo que pasó históricamente, etcétera. Pero hay un gran segmento que se podría, en otras palabras, se podría como captar para poder fomentar el tema de los derechos humanos sin la necesidad de que estén polarizados políticamente, porque claro, se da así en términos históricos, pero debiera tal vez como llegar a otros segmentos que no necesariamente tengan como carismas como más políticos. ¿Cómo lo hace la corporación hoy día, por ejemplo, para llegar a cabros jóvenes de colegios de Barrio Alto, por ejemplo? ¿Cómo pretenden, cuáles son los planes para llegar a ellos? Hay distintas actividades que se realizan en el parque, que realiza la corporación, que son actividades culturales y actividades también en el ámbito pedagógico. Y eso hace parte de los proyectos de la corporación que están en desarrollo. Se construyó un proyecto a propósito de los mismos objetivos, es decir, desarrollar la construcción de la memoria presente con el objeto de intervenir hacia el futuro, así como objetivo pedagógico. Y es así que hicimos todo un recorrido con la Fundación Ana Frank, y con la Fundación Ana Frank se instaló un museo itinerante, Ana Frank, y ellos crearon un sistema de formación de monitores de muchachos entre 12 y 18 años, es decir, de primero medio a cuarto medio. Y se hizo la primera intervención, es decir, instalar la exposición Ana Frank aquí en el parque, y luego un despliegue en la comuna y en otras comunas de Santiago. Fue la primera experiencia que promovió esta política de salir hacia afuera, pero en el ámbito de la educación. Pero cabe constatar, y lo que constatamos es que el Estado de Chile no tiene política de rescate de memoria, independientemente de la construcción de museos o políticas que llamamos de petrificación memorial, a propósito de los hechos del pasado. Pero a propósito del presente, pensamos que la intervención es en el ámbito de la educación. Y como estas políticas son pragmáticas, tampoco el Estado tiene políticas educacionales con el objeto de promover. Cuando decimos eso, estamos hablando de la práctica. En el discurso se mueve en distintos ámbitos. Entonces, el hecho de hacer este recorrido con la Fundación nos permitió irradiar hacia afuera, pero en el ámbito de la educación. Claro. Porque hoy día ustedes se refieren en el fondo a que, por ejemplo, en términos de educación, no hay reformas que tomen el tema de los derechos humanos y lo inserten, por ejemplo, en las mallas de los niños en el colegio. Por ejemplo. O sea, es toda una discusión. También hicimos un proceso de una interlocución con el Ministerio de Educación y solamente hubieron interlocución entre las comisiones, pero no hubo ninguna resolución a propósito de este mismo proyecto que hacíamos interlocución al Estado. Y quedó absolutamente empantanado en esas discusiones sin propuestas precisas. O sea, tenemos una serie de propuestas a propósito de la malla o las mallas curriculares. Con las universidades no tenemos tanto problema porque es, comillas, algo que se vende. Claro. Entonces las universidades, ustedes se dan cuenta que la mayoría de ellas tienen cátedra de derechos humanos, sí. Existen institutos de derechos humanos o centros de memoria. El problema central está en la educación formal, enseñanza primaria y secundaria. Sí. Ahí está el grave problema. Y siempre están ese tipo de tensiones con el Estado, porque son muy cuidadosos en la medida en que dicen rememorar hechos del pasado,
puede ser contraproducente para los padres, intervienen. Bueno, es toda una serie de estamentos que son complejos, que es muy difícil tomar una determinación. Entonces esa interlocución con el Ministerio de Educación quedó absolutamente empantanada. Claro. Pero sin perjuicio de ello, nosotros hicimos el otro despliegue y tuvimos muy buena respuesta, sobre todo en la comuna de Peñalolén. Claro. Pero bueno, la comuna de Peñalolén es una isla en este desierto. No es la misma respuesta que hemos tenido en otras comunas. Y justamente lo que ustedes veían acá es a propósito de la conclusión de todo un proceso que se realizó durante el año 2008 con el objeto de traer colegios, con el objeto de hacer interlocución con directores, profesores, que puedan interceder o plantear este tipo de discusiones que no están solamente remitidas a problemas hechos del pasado, sino a hechos del presente. Claro.